Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en los medios en Estados Unidos, pero digamos que en general en la izquierda en Estados Unidos a raíz del terrible asesinato de Charlie Kirk. Muchas cosas han pasado en esta semana, ha pasado ya una semana desde ese terrible asesinato, obviamente. Yo diría que no solo, bueno, en primer lugar, un movimiento conservador al que le duele mucho la pérdida de Charlie Kirk, obviamente un joven prodigio con tan solo 31 años logró muchas cosas, no solo en su vida personal, digamos, no solo logros académicos o bueno, profesionales para él, sino logró muchas cosas para el país. Eh, pero yo no diría que el sentimiento de tristeza es solo dentro del movimiento conservador, sino que yo creo que la gran mayoría de los americanos, aún aquellos que no son republicanos, sienten tristeza porque la situación evidentemente es lamentable, no solamente por él, sino también por pensar que en este país están asesinando gente de esa manera tan violenta por lo que dicen. Ahora bien, creo que sí hay una minoría, creo que son minoría, ojalá no me esté equivocando, hay una minoría que está mostrando eh, acciones o reacciones de gente que pareciera no estar bien de la cabeza, gente que pareciera ser inestable o al menos inestable en el sentido psicológico o psiquiátrico del asunto. Y entre esas personas, lamentablemente no estamos hablando porque en todas las ocasiones, en todos los países, en todos los momentos, siempre hay un grupo de locos que hace cosas que todo el mundo se pregunta qué les pasa, por qué. Lamentablemente estamos hablando de gente que tiene puestos muy altos, gente muy con influencia en la sociedad y particularmente hoy nos vamos a concentrar en gente en los medios de comunicación que está haciendo cosas muy extrañas, que uno se pregunta de verdad cómo es posible que salgan a decir este tipo de cosas. En particular, pues la noticia hoy es que ABC ha decidido cancelar el programa de Jimmy Kimmel. Y ¿por qué ha decidido cancelarlo? Bueno, porque el lunes pasado él decidió hacer su monólogo acerca, bueno, parte de su monólogo acerca de Charlie Kirk, del asesinato a Charlie Kirk. Para quienes no saben, pues Jimmy Kimmel es conocido en este país, pues es un comediante. Eh, Sin embargo, yo quiero aclarar algo acá. A mí no me parece, yo en general soy defensora de que la gente pueda hacer bromas eh, libremente, pero quiero aclarar que honestamente a mí no me parece que los comentarios que hizo Jimmy Kimmel respecto a Charlie Kirk y su asesinato sean una comedia o sean sí, como un monólogo de comedia. Me parece que lo que estaba haciendo era un statement político. El caso fue que después de sus declaraciones, ayer, justamente antes de que se empezara a grabar su programa que iba a salir ayer en la noche, pues ABC decide que ni siquiera lo va a dejar grabar el programa de ayer miércoles. Eh, para empezar a analizar esto, porque no es solo Jimmy Kimmel, no es solo ABC, sino otros medios, mmm, algunos, la mayoría de ellos comentaristas políticos, lo cual les da un tono que deberían tener más serio, sin embargo, diciendo cosas que son aterradoras y que a uno le cuesta trabajo entender por qué o a qué se refieren. Pero para empezar con esto, porque es la noticia, el despido de Jimmy Kimmel, vamos a ver el monólogo, la fracción del monólogo en la que él hace referencia al asesinato de Charlie Kirk. Vean ustedes, esta es la razón por la que obviamente recibió rechazo de muchas personas, digamos, que pudieron ver ese video en redes sociales, pero que además habría terminado con la finalización de su programa en ABC. Vean, esto fue lo que dijo.
Alcanzamos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA, tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos y haciendo todo lo posible por obtener puntos políticos de ello. Entre las acusaciones hubo duelo. El viernes la Casa Blanca izó las banderas a media asta, lo que recibió algunas críticas, pero a nivel humano se puede ver lo difícil que está tomando esto el presidente. Mis condolencias por la pérdida de su amigo Charlie Kirk. ¿Puedo preguntarle, señor, personalmente, cómo se ha sentido en el último día y medio, señor? Creo que muy bien. Y por cierto, ¿ves todos los camiones ahí? Acaban de comenzar la construcción del nuevo salón de baile para la Casa Blanca, que es algo que han estado intentando conseguir, ya sabes, durante unos 150 años y va a ser una belleza. Sí, está en la cuarta etapa del duelo. Construcción, demolición, construcción. Así no es como un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamó amigo. Así es como un niño de 4 años llora a un pez dorado, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar por la última parte porque yo lo que creo evidentemente ahí es que cuando al presidente Trump le hacen esa pregunta, él simplemente no escucha lo que le están preguntando y él empieza a hablar de otra cosa porque no escucha lo que le están preguntando. De hecho, su primera respuesta es muy bien porque él cree que le están preguntando acerca de la construcción que se está haciendo al lado de la Casa Blanca. Entonces, pues el chiste, pues un chiste tonto, reírse en medio de tremenda tragedia porque simplemente un presidente no escucha bien la pregunta y contesta sobre otra cosa. Sobre todo cuando él y todos los demócratas acaban de salir de un presidente que definitivamente sí que tenía problemas mentales y sí que no sabía de qué le estaban hablando. Entonces, digamos que bastante mal gusto y tonto el chiste. Pero luego la primera parte, que es la parte importante y que es el foco por el que lo habría despedido o habría cerrado su programa, por lo menos temporalmente ABC, es la primera parte en la que él dice que la gente maga está haciendo lo que sea por caracterizar al niño, usa la palabra kid, que asesinó a Charlie Kirk como cualquier otra cosa menos maga. Es decir, lo que hace es insinuar, al menos insinuar, que yo diría que señalar, pero bueno, digamos que insinuar que el asesino de Charlie Kirk es parte del movimiento MAGA o que es uno de las personas del movimiento MAGA. Entonces dice que el movimiento MAGA está haciendo lo que sea por intentar caracterizar a ese niño como no de su grupo, insinuando entonces que sí es. Y lo otro que dice es que están haciendo lo que sea por tratar de anotar puntos políticos. Ya les digo yo, esto no es un chiste. A mí no me parece que eso sea comedia. Es desinformación directamente porque no sé si hay gente acá que de pronto no ha seguido las ruedas de prensa de las autoridades respecto al asesinato de Charlie Kirk, pero lo que sabemos ahora ya muy claramente es que eh, la madre de este asesino, del asesino, cuando fue ante las autoridades a entregar a su hijo, entre todas las cosas que declaró, dijo que su hijo lamentablemente en los últimos meses se había vuelto muy político, que estaba hablando mucho de derechos trans y que estaba viviendo, o sí, que su roommate, la persona con la que vivía, que es un hombre que está haciendo transición a mujer, pues era su pareja, tienen una relación de pareja. Y dijo que el papá, o sea, el esposo de ella, el papá del asesino, se había distanciado de su hijo por cuanto tenía ideas completamente diferentes y por cuanto no se sentía bien con lo que su hijo estaba haciendo, digamos, en su vida personal. Entonces, ¿qué está claro aquí? Que este era, es un joven, el asesino, que su misma madre lo dice, se volvió político con ideas de izquierda, y lo otro es que en las balas que encontraron en la escena, él grabó en esas balas mensajes completamente de izquierda, completamente atacando al movimiento conservador, haciendo alusión a que el movimiento conservador, según él, odiaba a los trans. Es decir, todas las pruebas que tenemos ahora, incluso y particularmente las declaraciones de la mamá a las autoridades, nos dejan claro que esta es una persona
llena de ideologías de izquierda, que esta es una persona que sentía que tenía que atacar a Charlie Kirk, físicamente atacarlo por sus visiones o por sus ideas, particularmente en cuanto a cuestiones como el movimiento trans y el movimiento LGTBI. Otra cosa también muy clara son los chats que ya se hicieron públicos, las conversaciones entre el asesino y su pareja, que recordemos es un joven transicionando a mujer, donde él primero reconoce que fue el asesino, pero entre otras cosas, cuando su pareja le pregunta por qué lo hizo, él dice que estaba cansado del odio de Charlie Kirk en general hacia el movimiento trans, o más bien en particular hacia el movimiento trans. Estoy parafraseando, pero esos chats están públicos, ustedes los pueden ver. Entonces, todo lo que tenemos hasta ahora, que es demasiado contundente, incluyendo las fotos donde él mismo dice por qué lo hizo, donde él mismo dice que estaba cansado del supuesto odio de Charlie Kirk a las cuestiones trans o a la gente que está involucrada en esta comunidad trans, como le llaman ellos, es evidente cuáles eran las ideas de este joven. Es decir, este es un joven lleno de ideas de izquierda y lleno de esas ideas del movimiento trans, que asesinó a Charlie Kirk por sus posiciones conservadoras y particularmente, al parecer, por sus posiciones respecto a esa ideología trans. Entonces, el hecho de que uno de los comediantes más famosos, digamos, sí, más famosos en Estados Unidos en general, pero pues digamos, sobre todo en estos ambientes de izquierda, salga a decir en un monólogo o en unas frases que en realidad no son ningún chiste, que el movimiento MAGA está haciendo lo que sea desesperadamente para hacer que este chico, como le llama él, no parezca del movimiento MAGA, insinuando que quien mató a Charlie Kirk es de su propia gente, lo único que está haciendo es desinformar, decir mentiras, y eso no es una comedia, eso no es un chiste, está diciendo mentiras abiertamente en la televisión y obviamente muy descarado luego decir que el movimiento MAGA está haciendo lo que sea para sacar puntos políticos con esto, como si el movimiento conservador estuviera contento por lo que le pasó a Charlie Kirk, que de verdad yo creo que esto ha conmocionado a una medida, lo digo yo que hablo constantemente con gente del movimiento conservador acá en Estados Unidos y creo que todo el mundo está profundamente conmovido, impactado, o sea, es definitivamente una de las noticias más fuertes que ha recibido el movimiento conservador en los últimos años. Entonces, bueno, ya vieron ustedes el monólogo o, bueno, sí, el fragmento que al parecer termina desencadenando la suspensión del show de Jimmy Kimmel en ABC. Ahora bien, esto no es, esto no es algo aislado, no es solamente Jimmy Kimmel. Eh, durante la semana hemos visto diferentes analistas políticos, podríamos decir, y periodistas, que yo creo que es incluso más, bueno, los dos casos son, la verdad, lamentables. Iba a decir que es incluso más escandaloso cuando es el periodista el que hace este tipo de comentarios que cuando lo hace el analista político, porque al menos el analista político, digamos que a un analista político lo llevan a un programa para que diga su opinión, entonces digamos que de entrada uno sabe que está opinando según sus creencias, mientras que el periodista se supone que tendría que dar hechos. Pero la verdad es que dada la gravedad del asunto, dada la gravedad del caso, que estamos hablando del asesinato de un joven de 31 años, que lo único que hacía era invitar a la gente a debatir y que trajo tantos beneficios para este país y para el movimiento conservador, pues yo creo que sea uno analista político o sea el otro periodista, hacer comentarios como estos y demostrar que no se tiene, al parecer que no se tiene ni siquiera lo mínimo de conciencia humana, de compasión por el otro, pues las dos cosas son completamente lamentables. Entonces vamos a ver algunos de los declaraciones que hemos visto en esta semana. Ya digo yo, apenas ha pasado solo una semana y la verdad es que tenemos aquí varios clips que les vamos a mostrar sobre estas declaraciones que uno de verdad se pregunta cómo es posible. Pero hay muchos más, además de los que les vamos a mostrar, hay muchos más en tan solo una semana.
tanta gente con puestos importantes, en canales importantes, diciendo cosas que de verdad que uno no entiende cómo lo dicen. Vamos a ver, este es Matthew Dowd en MSNBC. Esto fue, si no estoy mal, la misma noche del día que asesinaron a Charlie Kirk, haciendo comentarios. Él fue, antes de que se me olvide, voy a hacer el asterisco de que a este comentador de noticias o analista político lo despiden el día siguiente de MSNBC por estos comentarios. Veamos lo que dijo ese día. Siguiendo con lo que se acaba de decir, él ha sido uno de los más divisivos, especialmente entre las figuras jóvenes en esto, que constantemente está promoviendo este tipo de discurso de odio o dirigido a ciertos grupos. Y siempre vuelvo a que los pensamientos de odio llevan a palabras de odio que luego llevan a acciones de odio. Bueno, varias cosas para decir acá. Primero, él dice que Charlie Kirk es uno de los, digamos, más, de las personas que más causaba división y de las personas que más tenía discurso de odio. Literalmente es como lo llama este señor, Matthew Dowd. Primero quiero hacer la aclaración de que, a ver, algunos de los comentarios de Charlie Kirk podrían ser provocadores o provocativos para ciertas personas, pero yo creo que en la mayoría de las veces que uno puede ver, él incluso es muy, muy generoso y muy amable y muy, digamos, enfático en demostrar que más allá de las opiniones que él tenía respecto particularmente a este asunto del tema trans y del tema homosexual, más allá de sus opiniones y sus creencias, él siempre respetaba la dignidad de la persona. Yo recuerdo una respuesta en la que a él le preguntan, por ejemplo, por qué piensa de la comunidad LGTBI, bueno, en general, en particular, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta. Creo que era como que qué pensaba si un hijo le salía gay o qué pensaba de las personas gays. El caso es que lo que él responde es, mi religión y mis valores me dicen que eso está mal. Ahora bien, yo quiero decir que lo que está mal, dice él, lo que está mal es el pecado. Es decir, lo que condenamos es el pecado, no a la persona. Y él dice, diciendo eso, en mi equipo, en Turning Point, hay muchas personas homosexuales a las cuales respetamos, valoramos, trabajan espectacular y estamos muy contentos de que estén en nuestro equipo. Traigo yo esa respuesta o me viene esa respuesta a la cabeza porque cuando a uno le preguntan eso, uno no tiene necesidad de decir la segunda parte de la respuesta y aclarar todas esas cosas, pero él se preocupaba por decir eso, se preocupaba por decir, ok, aunque yo no estoy de acuerdo, porque una respuesta simple podría haber sido, no, simplemente no estoy de acuerdo con eso, ser homosexual o ser trans no va con mis valores ni con mi religión, punto. No, él se preocupaba por decir, pero sin embargo, yo respeto a las personas, trabajamos con muchos homosexuales, valoramos su trabajo, no hay ningún problema con eso. Lo que no nos gusta es, digamos, desde la visión religiosa es el pecado, no la persona, la condena no es a la persona. Entonces, catalogar a Charlie Kirk como discurso de odio cuando él incluso en la mayoría de las respuestas siempre se aseguraba de ser tan cuidadoso con ese tipo de cosas, particularmente en este tema, yo creo que es por lo menos un poco, digamos, injusto. Es por lo menos un poco injusto. Pero ahora, la parte grave de ese comentario que vimos del señor Matthew Dowd es la parte final, cuando él dice que los discursos de odio llevan a acciones de odio, queriendo decir entonces que si alguien dice algo que a este señor o a la izquierda más radical le molesta y ellos lo catalogan como discurso de odio, entonces eso inevitablemente va a traer consecuencias y simplemente hay que aceptarlo. Eso es en realidad justificar un asesinato. Cuando uno dice, cuando acaban de asesinar a alguien y uno dice, bueno, pero es que él tenía un discurso de odio y eso inevitablemente lleva a acciones de odio, lo que estás haciendo es justificar al asesino, justificar el asesinato, diciendo
que era inevitable y que esa simplemente es la consecuencia. La verdad es que muy bien que MSNBC lo haya despedido justo al día siguiente. Y de nuevo, uno se pregunta por qué a alguien se le ocurre decir este tipo de cosas, y más cuando el evento es tan traumático y tan lamentable por todas partes donde se lo mire, porque es que incluso si nosotros aquí hacemos el ejercicio de cambiar a la persona y decir no fue Charlie Kirk, sino imaginémonos cualquier otro influencer de la izquierda, el hecho de ver que en Estados Unidos se asesina a alguien así por simplemente hablar, por simplemente dar opiniones, es que duele hasta lo más profundo del corazón por lo que eso significa, por una sociedad rota, por una sociedad que ya no valora la vida humana, por una sociedad tan peligrosa, porque se ha perdido el valor de la vida. Entonces, no tiene ninguna explicación que esta gente salga y diga este tipo de cosas. Ahora, vamos a ver otro. Vamos a ver otro clip, vamos a ver otro comentario. Aquí ya empezamos a tocar un tema bastante, la verdad es que a mí me parece macabro, malvado, y que me parece que muestra una de las estrategias más oscuras de la izquierda. La izquierda siempre ha tenido una habilidad enorme para cambiar la narrativa. Nosotros en Latinoamérica tenemos un ejemplo muy claro, y es como, por ejemplo, el Che Guevara, que fue un asesino que decía abiertamente que le gustaba matar, eh, se convirtió en una especie de héroe se convirtió, no, la izquierda lo convirtió en una especie de héroe. La izquierda lo hizo un símbolo al punto que yo no sé durante cuántos años millones de jóvenes han utilizado esa camiseta del Che Guevara y lo han visto como un héroe. La izquierda siempre ha sido muy hábil en la narrativa y en la narrativa convirtiendo asesinos en héroes, y convirtiendo a esos personajes malévolos en especie de ídolos para cierta parte de una generación, como pasó con el Che Guevara, pero también como ha pasado con los grandes cabezas del comunismo, que fueron de los asesinos más sangrientos de la historia, y muchos de ellos son vistos por cierta parte de la izquierda como héroes. Ahora, veamos, hay que entender que estas cosas se hacen de manera gradual. Llevamos apenas una semana tras ese terrible asesinato, eh, y por ahora tal vez los comentarios no son tan evidentes como decir de una vez el Che Guevara es un héroe. Creo que por ahora no son capaces de abiertamente abrir la puerta a eso, pero creo que sí están abonando el terreno para eso. Y ya van a ver ustedes a qué me refiero, porque vamos a ver, por ejemplo, este es el panel que hacen en las noches en CNN de discusión, y este es un señor que, si no estoy mal, se llama Montel Williams, y él habla de el asesino. Veamos lo que dice él respecto al asesino de Charlie Kirk. Personas que están tratando de encasillar esto como algo de izquierda y de derecha. Y de lo que realmente estamos hablando, escúchenme porque esto los va a sorprender cuando lo diga, estamos hablando de un niño desgarrado por el amor, un chico. Probablemente esta sea su primera relación real y alguien estaba desprestigiando a la persona que amaba. Se sentó en ese edificio durante 30 minutos antes de disparar. ¿Por qué esperó hasta que apareció la primera palabra trans y luego disparó? ¿Crees que lo escuchó? Él podría escuchar. Creo que él podía escucharlo. Creo que también, no creo que estuviera motivado políticamente. Creo que esto fue motivado emocionalmente. Creo que era una persona emocionalmente atrofiada que literalmente, cuando lo digo de esta manera, solo escúchame, intentó defender a su pareja, no tratando de defender alguna ideología. Bueno, esto es... la verdad es que lo deja uno sin palabras, porque lo que está haciendo este señor en realidad es, yo no sé si es claro para todo el mundo, en el sentido de que lo que está haciendo es una especie de, primero exculpando al asesino, lo cual es absolutamente grave. Eh, Él no dice no tiene la culpa, pero sí dice varias cosas importantes. Primero dice que esta seguramente era la primera relación de este chico. Vuelve y utiliza la palabra kid. ¿Por qué, o sea, por qué traer a la mesa
este tipo de cosas? ¿Para qué decir, estamos hablando de un asesino, para qué decir es la primera relación de este chico? Como, ¿sabes? Como poniendo el contacto, como tratando de que la gente se empatice con el asesino y lo vea como un romántico enamorado, como que recuerde esas primeras relaciones donde uno está absolutamente enamorado. Entonces dice, este niño estaba teniendo su primera relación amorosa. Luego dice que esto para él no fue motivado políticamente, sino emocionalmente. Aquí hay un, hay un salto muy grande que hay que coger con pinzas, porque él lo que está diciendo es que no fue un asesinato político, motivado políticamente, sino que prácticamente él está comparando el asesinato de Charlie Kirk, porque cuando uno dice motivado emocionalmente, es como cuando ocurren esos episodios en los que, no sé, una de las dos personas en una pareja encuentra a su pareja siéndole infiel y en un episodio psicótico termina matando al que le fue infiel. Eso es a lo que normalmente la gente se refiere cuando dice emocionalmente motivado. Y evidentemente esto no es así. Evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que se está planteando. Lo que está haciendo este señor en un canal como CNN, de los más importantes de este país, es decir que este chico estaba enamorado, locamente enamorado, y que esa pasión y ese amor del primer amor entonces lo llevó a cometer esto. Y luego dice que lo que estaba haciendo era defendiendo a su significant other, es decir, sí, defendiendo como a su persona especial, que es una expresión que utilizan acá. Entonces, él no es violencia política, es el amor de la juventud defendiendo a su enamorado. Es decir, de repente esto se convirtió en una historia de amor. Eh, lo que pasa con la mayoría de estas cosas que hace la izquierda es que si no fueran una tragedia, si no hubiera una tragedia detrás de eso, sería una comedia, porque es increíble que a alguien se le ocurra salir a decir este tipo de cosas. Entonces ahora esto se convirtió en una historia de amor en la que este joven simplemente completamente enamorado lo que quiso fue defender a su persona especial. A este señor también tenían que haberlo despedido. Y los moderadores tenían que, creo que aquí es la moderadora, tenía que haberlo frenado cuando empezó a decir eso. Lo que están haciendo es exculpando, lo que están haciendo es convirtiendo a este asesino en casi que un romántico enamorado. ¿Cuál es el paso que sigue? Convertirlo en un héroe. Que ya lo estamos viendo, por ejemplo, con Luigi Mangione. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Luigi Mangione, el famoso joven este que asesinó al CEO de United Healthcare, y que hay muchos jóvenes que ya se ponen camisas con su cara. La izquierda hace eso, la izquierda convierte en héroes a asesinos. Tenemos otro clic. Vamos a ver, este es Matt Gottman en ABC. Este señor es un reportero. Esto era un poco lo que yo les decía al inicio, que tal vez es un poco peor cuando se trata de un reportero, porque un reportero lo que tiene que hacer es salir y decir, bueno, está lloviendo muy duro, esto es lo que está pasando, es decir, hechos, 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 no sé, está oscuro como ustedes pueden ver. En la rueda de prensa este señor dijo esto, el otro dijo aquello, hechos. No, este señor, aún siendo un reportero, también se le ocurrió crear una historia de amor acá. Veamos lo que dijo este reportero de ABC. Hemos visto un presunto asesinato con mensajes de texto tan específicos sobre el presunto arma homicida, dónde estaba escondida, cómo fue colocada, qué había en ella. Pero también fue muy conmovedor de una manera que creo que muchos de nosotros no esperábamos. Un retrato muy íntimo de esta relación entre el compañero de cuarto del sospechoso y el propio sospechoso, con él llamando repetidamente a su compañero de cuarto que está en transición. Llamándolo mi amor y quiero protegerte, mi amor. Entonces era esta dualidad de alguien que, según el abogado, no solo puso en peligro la vida de Charlie Kirk y la multitud, sino que lo estaba haciendo frente a niños, lo cual es una de las circunstancias agravantes de este caso. Y por otro lado, él estaba, ya sabes, hablando con tanto cariño sobre su pareja. Así que una conferencia de prensa muy interesante. Y como dijo Pierre, cautivadora, David. Lo fue todo. Bueno, ustedes tienen ahí el reportero diciendo que los mensajes en los cuales el asesino está reconociendo que mató a Charlie Kirk, que además son mensajes en los que uno ve la frialdad, porque en ningún momento se ve arrepentimiento, en ningún momento se ve ni siquiera angustia. Lo que está haciendo es tratando de
de ver cómo recoge el rifle para salir adelante, para salir librado de esto, y dice que ojalá nadie se enterara nunca y él pudiera morir saliéndose librado de esto. Esos mensajes, este reportero dice que son touching, o sea, que le tocan el corazón, que pueden sensibilizar a alguien, que pueden mover el corazón de alguien. Y también se está inventando una historia de amor, diciendo que se trata de verlo de otra manera, con un discurso amoroso a su compañero, y en realidad es que ustedes pueden ver esos mensajes, ya son públicos, los que no los han visto los pueden ir a leer. Allí no hay ni siquiera ninguna historia de amor. Esto evidentemente no es ninguna historia de amor, es un asesino mostrando su frialdad, y el otro simplemente poniendo palabras como ¿qué? ¿Por qué? Ya, aquí no hay nada de eso. Pero el reportero sintió la necesidad en su corazón de decir que estos mensajes eran touching y que también se trata entonces de una historia de amor. Otro reportero que también debería ser despedido. Ahora, finalmente, sobre todas estas cosas, yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar en las semanas que vienen, porque seguramente esta gente va a seguir diciendo cosas y cada vez van a ser cosas peores. Ahora bien, finalmente, hay un tema muy importante para tratar, y es respecto al cierre del programa de Jimmy Kimmel. Tenemos a cierta parte de la izquierda diciendo esto es censura. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, lo que ha dicho el congresista por California, Eric Swalwell, sobre el despido o el cierre del programa de Jimmy Kimmel. Llevas un sombrero. ¿Qué dice ese sombrero? Tienes toda la razón, John. Fui invitado en el programa de Jimmy Kimmel. Él cada noche tiene derecho a entrar en cualquier casa que quiera verlo y entretener a los estadounidenses, así como Greg Gutfeld en Fox tiene derecho a no ser gracioso y salir en su cadena y entretener a los estadounidenses. Es parte de quienes somos, John, y francamente debería sacudir a todos los estadounidenses que el presidente de los Estados Unidos esté ahí despidiendo a comediantes que se burlan de él. Eso no es quienes somos, y todos los estadounidenses deberían preocuparse y oponerse a esto. Bueno, vamos a abordar esto rápidamente porque seguramente, ya digo yo, que en las próximas semanas tendremos espacio para abordar esto con más detalle, porque es un tema fundamental, el tema de la libertad de expresión, el tema de qué pueden hacer los canales. Este congresista dice que Jimmy Kimmel tiene el derecho de estar en televisión. A ver, eso depende de cómo se entienda. Jimmy Kimmel tiene el derecho de ir a un canal y proponer que le den un programa, pero el canal también tiene el derecho de decirle, no señor, usted está pasado de tono y esto nos puede traer problemas, entonces lo despedimos, que eso fue lo que pasó. Entonces la gente aquí, yo lo que quisiera dejar bien claro es que aquí la gente tiene que entender que así como alguien tiene el derecho a decir cosas horribles, a burlarse de un asesinato, a mostrar que es una mala persona, también sus empleadores tienen el derecho a despedirlo, y eso no quiere decir que se esté dañando la libertad de expresión. Lo que uno dice tiene consecuencias, y la condena social es muy efectiva y es muy importante, pero bueno, seguramente ya tendremos más tiempo de hablar de esto de libertad de expresión. Ya ustedes también me contarán qué piensan de esto de ahora la izquierda diciendo que están atacando su libertad de expresión. Pero bueno, hasta aquí llegamos por hoy. En general, digamos, creo que les he presentado los clips que a mí me han impactado más de lo que está diciendo la izquierda en los medios de comunicación, y más allá del rechazo público que uno debe hacer eso, la verdad es que a mí me asombra el nivel tan bajo al que hemos llegado, o al que han llegado algunas personas en materia de, digamos, condición humana y de falta de empatía ante un hecho tan horrible. Con eso, pues como siempre, agradecerles, y como les he recordado en las últimas semanas, volverles a hablar de este nuevo servicio que está ofreciendo Voz, como siempre muy preocupado por la comunidad hispana y sabiendo que la salud es uno de los temas que más preocupan a los hispanos, pues Voz ahora ofrece un servicio de Voz Salud, y nos lo invitamos a que ustedes vayan a la página salud.voz.us, donde ustedes van a poder encontrar este nuevo servicio de salud que tiene planes que van desde solo $1 al día, y con los cuales usted puede tener consultas médicas virtuales y también en persona
Este servicio ofrece, por ejemplo, también servicios de laboratorio con descuento y también incluso más de 400 medicamentos esenciales que usted puede adquirir a través de este servicio. Entonces vaya, visite la página, vea estos programas, estos servicios de salud que son tan importantes para la comunidad hispana. Y por supuesto, recordarles antes de despedirnos que descarguen nuestra aplicación para que estén todas las noticias de los análisis, la opinión, los reportajes y también, por supuesto, que este podcast y todos los demás podcasts, todo nuestro contenido audiovisual están en todas las plataformas para podcast, de modo que si usted lo quiere ver en YouTube o si lo quiere ver en Spotify, también puede ir para que esté al tanto de todo nuestro contenido audiovisual. Con eso, muchas gracias por acompañarme esta semana y nos vemos el próximo jueves.